Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos aplicar lo que vimos de dipolos a nuestros hidrocarburos. Lo que va a suceder con los hidrocarburos es que el carbono y el hidrógeno se consideran casi que tienen la misma electronegatividad. Fíjense que el carbono, que está acá, y el hidrógeno está más hacia la izquierda, pero está más arriba. Entonces, la electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es similar y por lo tanto ninguno de los átomos se lleva para sí los electrones y por lo tanto no hay polaridades claras. Y se dice que los hidrocarburos son apolares, es decir, no tienen polaridad. Cuando tenemos una molécula, por ejemplo como la del propano, que tiene 3 carbonos, las fuerzas que va a haber intermoleculares van a ser fuerzas de London. Al no haber dipolos claramente establecidos, se van a producir solamente dipolos temporarios. Entonces, fíjense que si tenemos 3 carbonos, las fuerzas de London van a aparecer cuando las moléculas estén alineadas o van a ser mayores. Si las moléculas están de esta manera, va a aparecer una fuerza por ahí, un dipolo temporario entre esta y esta, pero va a ser muy débil. Ahora, si las moléculas están alineadas, van a aparecer más fuerzas entre los átomos. Entonces, ustedes saben lo que es el punto de ebullición. Ustedes saben que si un material o un compuesto tiene entre sus átomos fuerzas muy grandes, entre sus moléculas, fuerzas muy grandes, lo que va a suceder es que sea sólido, es decir, que no se pueda romper. Por ejemplo, es el caso del diamante, que es monoatómico, es decir, es como si fuera una gran molécula en donde los carbonos están unidos por enlaces covalentes, son tan fuertes que nadie rompe un diamante. Ahora, cuando los enlaces empiezan a ser más débiles, como por ejemplo el agua, que tenemos enlaces con puente de hidrógeno, como vimos recién, aparece como líquida a temperatura ambiente. Si nosotros subimos la temperatura del agua, la temperatura hace que tenga mayor energía cinética las moléculas, se muevan mucho más. En algún momento esos puentes de hidrógeno se rompen y las moléculas en realidad no están atadas por nada. Cuando las moléculas quedan completamente sueltas y separadas, el agua pasa a ser gaseosa. Eso se produce exactamente a los 100 grados centígrados. Es decir, el punto de ebullición del agua, donde pasa de líquido a gaseosa, son 100 grados centígrados. En nuestros hidrocarburos, las fuerzas intermoleculares son tan débiles, cuando tiene pocos carbonos, que los puntos de ebullición son menores. Por ejemplo, el propano tiene un punto de ebullición en menos 42 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que a 20 grados centígrados, temperatura ambiente, estoy por encima del punto de ebullición, entonces el propano es un gas. A temperatura ambiente es un gas. El butano tiene más carbonos que el propano. Entonces, la probabilidad que aparezcan fuerzas más grandes es mayor. ¿Por qué? Porque la cadena es más larga. Entonces la probabilidad que se pongan alineadas y aparecen fuerzas más grandes es mayor que podamos mantener las moléculas unidas. Por lo tanto, fíjense que la temperatura de ebullición del butano sube a menos 0,55. Pasa de menos 42 en el propano a menos 0,55. Está subiendo. Entonces, una conclusión que podemos sacar es que cuando sube la cantidad de carbonos, la temperatura de ebullición también sube. Igualmente, el butano sigue siendo gas a temperatura ambiente, porque la temperatura ambiente, si es de 20 grados, está por encima de la temperatura de ebullición del butano. Entonces el butano a temperatura ambiente es un gas.
El propano, el butano, el metano, el etano, son todas mezclas que pueden aparecer en el gas natural que ustedes tienen en su hornalla. Generalmente el gas natural es propano y los gases de garrafa tienen mucho butano. Ahora, ¿qué pasa? Si agregamos un carbono más, el pentano, ya las fuerzas de London empiezan a ser más grandes y el pentano tiene temperatura de ebullición 36 grados. Es decir, que a 20 grados ambiente el pentano ya es líquido. La nafta, como ustedes la conocen, que es líquida a temperatura ambiente, son cadenas que tienen de 6 en adelante carbonos. Por eso sabemos que la nafta, nosotros la conocemos, la nafta es líquida. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Si en vez de butano, que tiene mi fórmula molecular C4, hidrógeno 6, 4 carbonos y 10 hidrógeno 10 hidrógenos, en vez de butano tomamos el metilpropano. El metilpropano tiene un metil, no tenemos que decir dónde está el propano, porque el metil, porque sabemos que está acá, no puede estar en otro lado. Si estuviera en la punta no sería propano, sería butano. El metilpropano tiene una temperatura de ebullición de menos 11,7, más chiquita, más baja que la del butano. Pero sin embargo, la fórmula molecular es igual. Fíjense, el butano es C4 hidrógeno 10, el metilpropano es C4 hidrógeno 10. ¿Por qué la temperatura de ebullición es más chica? Simplemente porque cuando la cadena es única, tiene más probabilidad de acercarse más entre los átomos de una molécula con respecto a los átomos de la otra. Cuando la cadena está ramificada, los átomos se alejan y por lo tanto las fuerzas de London terminan siendo menores y su temperatura de ebullición es baja. Cuando tenemos dos compuestos como el butano y el metilpropano, que son distintas, tienen distinta estructura, pero su fórmula molecular son iguales, se denominan isómeros. Son isómeros de cadena. Hay muchísimos isómeros y les voy a dejar algunos ejercicios para que hagan de isomería. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el 2-metilbutano? El pentano sabíamos que era líquido, porque tiene una temperatura de ebullición de 36 grados. Fíjense que el 2-metilbutano es un isómero del pentano, ya lo van a hacer como ejercicio. El 2-metilbutano es un isómero del pentano y sin embargo su temperatura de ebullición baja de 36 en el pentano, baja a 27,8 en el 2-metilbutano. Eso nos da una idea que los hidrocarburos de cadena ramificada tienen un punto de ebullición más bajo que los hidrocarburos de cadena normal.